Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre hoy a esta emisión número 221 de Política a la Mexicana, correspondiente a este martes 28 de noviembre. Y disculpen un poco la tardanza, nos colgamos un poquito en el inicio porque estábamos por ahí recopilando alguna información que en este momento, más adelante les vamos a proporcionar. Pero recuerdan ustedes que se hablaba de que Julie Sheridan, la diputada local por el distrito de Minatitlán, por el partido Morena de Andrés Manuel López Obrador y recomendada de la diputada federal Rocío Nale García, se rumoraba, se decía, se sospechaba que podría levantar el vuelo como en su momento lo levantó Sebastián Reyes Arellano para irse a la fracción del PAN, PRD, Yunes Linarista, y como también ya lo hicieron los del PRI, Regina Vázquez Saúd y Basilio Picasso, para irse también, dejaron el PRI y PBN respectivamente para irse a la fracción del PAN PRD en la 64 legislatura estatal. Esto era un comentario que surgió por ahí respecto a Julie Sheridan, que es recomendada, por supuesto, del dedazo de Rocío Nale, y que estaba molesta, andaba muy molesta últimamente porque ella quería de ahí saltar a la candidatura de la Diputación Federal por el mismo distrito de Minatitlán, aunque en realidad dicen los minatitecos que no ha hecho nada, que ni fu ni fa. Es más, el informe que rindió fue una mascarada ahí de situaciones que incluso se equivocó más de una vez porque ni siquiera revisó, repasó lo que había escrito, y a veces se le hacía pelotas o bolas el engrudo de ese su informe, su primer informe. Bueno, pues hoy, según nos reporta el compañero Jorge Velasco, pues de Jalapa, Julie Sheridan voló en la misma aeronave que trajo al gobernador al aeropuerto de Canticas para dar el banderazo del inicio del rescate de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán. Vino Julie Sheridan con el gobernador, y esto, bueno, pues no tendría nada de malo, nada de extraño, porque pues en política, ya en el ejercicio del poder legislativo, en su caso de Julie, como en el del gobierno de Miguel Ángel Linares, pues no deben existir banderas, pero sabemos la pugna que existe entre Morena, entre el dueño de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del PAN PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, y también con Rocío Nale, que a todo le busca y le encuentra peros, y duro se van contra el gobernador. Tanto así, a propósito, que los alcaldes electos de Morena no asistieron a la reunión celebrada ayer allá en la sede de la zona naval militar en Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado, donde se abordó el tema de la seguridad pública, de la inseguridad pública, y el principal punto fue la restitución, el rescate de las policías municipales, pero eso lo comentaremos más adelante. Y entonces, ¿qué está pasando? Se confirma entonces, la propia Julie Sheridan hoy se encargó de confirmar, porque en otras condiciones, imagínense, si al doctor Roberto Ramos Alor, director por el PAN PRD del Hospital Comunitario de Coatzacoalcos, Valentín Gómez Farías, lo bajaron del cargo porque se fue a ver a Rocío Nale allá a San Lázaro, en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Bueno, pues hoy Rocío prácticamente o en automático, ya como dirían, la besó al diablo azul, y la bajan de la nómina de Morena, de la nómina del Congreso. Pero pues, lógicamente que no, la señora no es tonta, sabe que le va a ir muy bien, que las traiciones las pagan a muy buen precio, y salvo que sea algo pues que ya esté cambiando la política interna de Morena, partidistamente hablando, porque sabemos, decíamos, cómo se las traen con el gobernador y su proyecto político para heredarle el cargo a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Julie Sheridan
voló con el gobernador para venir a este gran evento el banderazo del rescate de la carretera, de la destrozada carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, que ya se pedía a gritos, y hoy se iniciaron ya los trabajos en lo que es el cuerpo que viene de Minatitlán a Coatzacoalcos, casi 14 kilómetros, 13 kilómetros más 700, y que según el gobernador Luis Linares se va a aplicar en este rescate tecnología de punta, y además se va a ampliar la carpeta de rodamiento de 7.5 metros a 10 metros de ancho. O sea, una obra que, es decir, con tecnología de punta precisamente para que sea duradera y segura sobre todo. Pero la nota por fuera la dio Julie Sheridan, y también allí sucedió algo a propósito de los alcaldes en funciones y electos que no acudieron ayer a esa reunión y cuyos nombres detalló el gobernador, molesto porque dice: ¿cómo es posible que estamos viviendo situaciones tan difíciles en el renglón de inseguridad, la inseguridad pública que va creciendo, y estos señores no les interesa? Bueno, pues Víctor Carranza no asistió, tampoco Nicolás Reyes Álvarez de Minatitlán, tampoco Hipólito Rodríguez Herrero de Jalapa, tampoco Américo Zúñiga, el alcalde en funciones, tampoco asistió, y tampoco fue el presidente municipal electo de Poza Rica. Y esto dijo el gobernador en un momento dado: pues se va a discutir aquí con el grupo de seguridad Veracruz para ver si a estos alcaldes que no quieren sumarse a este proyecto plural, pues se les va a trasladar a ellos, esa que es su responsabilidad, y que han trasladado o que ha asumido tanto el gobierno estatal como federal. Pero si no les interesa, la ausencia significa eso, que no les interesa, pero más bien le apostamos, fíjense ustedes, a ese pleito que decimos que se trae Morena contra el gobernador, porque no hay día en que no haya intercambio de lado y lado, porque Miguel Ángel Yunes Linares nada más espera tantito para también incendiar más los ánimos, y ya ven cuando venía López Obrador, que hasta el rumbo perdió, ya casi no se para por Veracruz, porque nada más llegaba y golpeaba y no se iba limpio. Le contestaba a Yunes Linares, que incluso lo retó una y otra vez a debatir sobre situaciones propias de la entidad y del país, y nada más la respuesta de López Obrador dijo: nunca llegó. Salía con chascarrillos, como suele hacerlo, que decimos que se ve mal, decíamos que se ve mal porque se le resta seriedad a su propia personalidad, presencia y estatura. Decía un día: no voy a debatir con Yunes Linares porque hasta voy a salir perdiendo la cartera, la billetera. Cosas que en realidad pues no son. Es decir, la política no es un juego, que así se haya convertido, desgraciadamente, por la partidocracia es otra cosa, pero la política no es un juego. La política es cuestión de responsabilidades, de dar la cara y discutir, dialogar, debatir para sacar conclusiones, gane o pierda quien sea. Pero esa es la política, y desgraciadamente se ha degradado, la partidocracia en México. Y por cierto, que la ausencia de Víctor Carranza, pues más leña a la hoguera. El señor se sintió ofendido por lo que dijo el gobernador, y dijo que es una falta de respeto, que él habló antes con el secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán, para explicarle que ya tenía un compromiso que no podía cancelar, pero que iba a mandar a su auxiliar, a su secretario, no sé quién, y pues simple y sencillamente no encontró eco, porque no son los empleados de un alcalde los que van a tomar decisiones de ese corte en el caso de la seguridad pública. Y si es irresponsable de parte del gobernador, como dice Víctor Manuel Carranza Rosaldo, juzgar a priori, señalar que son irresponsables, y más irresponsable es él por culparme de algo que en realidad no. Es decir, no hay el afán, hemos venido diciendo, no hay el afán de conciliar intereses. No es Víctor Carranza y Morena, no es Yunes Linares, el PAN PRD, es Veracruz,
es Coatzacoalcos en este caso, como en el caso de Nicolás Reyes Álvarez, Minatitlán, de Hipólito Rodríguez Herrero de Jalapa y el de Poza Rica. No son ellos, no son sus partidos, son las responsabilidades que van a asumir dentro de poco. Y, por ejemplo, si se ponen en ese plan de ir al choque frontal, pues ¿de qué cuentas pueden rendirles a sus municipios que van a gobernar a partir del 1 de enero y durante 3 años? Y todavía el primer año lo van a gobernar con Miguel Ángel Yunes Linares. Imagínense si gana el hijo de Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez, pues simplemente los 3 años restantes también van a ser de relaciones congeladas entre el gobernador y los alcaldes surgidos del Partido de Regeneración Nacional Morena. Pero también hoy, en esa visita del gobernador al banderazo del rescate carretero Coatzacoalcos y Minatitlán, sucedió otro hecho, que entre los alcaldes que no, en funciones, que no fueron a esa reunión ayer en Veracruz, ahí en la sede de la zona naval militar, se contó a Ponciano Vázquez Parisi. Y hoy, allí en terrenos, jurisdicción de Cozoleacaque, donde se dio el banderazo, pues los únicos alcaldes hablaron: el gobernador, habló Joaquín Caballero Rossiñol de Coatzacoalcos y Héctor Damián Chen Barragán de Minatitlán, pero no Ponciano Vázquez Parisi. Lo congelaron. Por ahí estuvo también su hermano, el alcalde electo y diputado federal con licencia, Cirilo Vázquez Parisi. Así están las cosas cuando decíamos, no se trata de confrontaciones estériles, porque eso resultan, porque no va a ser en esa forma, confrontándose, chocando, que este me dijo que me vio feo, que me vio mal, que lo que dijo no me parece y yo le digo esto otro. Eso no es gobernar, eso es estar pensando en intereses propios o partidistas, que no son los intereses definitivamente de la colectividad, sea quien sea el que lo haga, ya sea del PAN, del PRI, de Morena, del PRD, de todos los 9 partidos que cuentan con registro nacional y que son gobierno algunos a nivel municipal, estatal y federal. Tienen que poner los pies sobre la tierra y entender cuáles son sus verdaderas responsabilidades. Las campañas ya pasaron y las que siguen, las que vienen, que ya están en puerta y en marcha, eso es otra cosa. Pero ellos no pueden comprometer la buena marcha, en este caso de los municipios que van a gobernar, nada más por sus diferencias partidistas ideológicas, que no son, repetimos, insistimos, los intereses sagrados, altos y sagrados intereses de los 212 municipios veracruzanos y del propio Estado en general. Ojalá, y hay tiempo todavía, para que hagan un examen no de conciencia, sino de responsable razonamiento, para hacer de Veracruz una entidad gobernada con inteligencia, es decir, con la cabeza, no con el estómago y tampoco con el corazón, porque es inteligencia y mucha que se va a necesitar para los 212 nuevos alcaldes, para sacar a esos sus municipios del bache en que sin excepción se encuentran prácticamente todos, para acabar pronto. Y si van a la guerra, van al choque, pues ¿cómo podrían ellos tocar una puerta del gobierno estatal, que necesariamente necesitarán hacerlo para poder tener, es decir, en conjunción de esfuerzos, resolver la problemática de cada municipio? Solamente así. Y de ahí también tocar las puertas del gobierno federal, porque ni modo que no quieran tocar las puertas del gobierno federal cuando el propio federalismo ha generado una serie de obligaciones, compromisos y programas que la federación pues otorga partidas presupuestales a los estados y a los municipios, los estados también a los municipios, y en consecuencia, bueno, pues necesitan llevar la fiesta en paz y no estar abonándole a un choque que en nada va a ayudarles
para hacer su buen gobierno, pero pues cada quien su vida, cada quien su forma de pensar, cada quien su forma de actuar, pero que no confundan, no se confundan. Ellos no son dueños de los municipios, van a ser alcaldes por un determinado periodo y después a otra cosa, porque no estarán siempre en ese poder. El poder político gubernamental es pasajero, no es para siempre, y si quieren responder y corresponder a la confianza ciudadana que votó, que con su sufragio los llevó al poder, bueno, que entiendan cuál es la función exacta y la postura que debe asumir un gobernante en cualquiera de los tres niveles. Así lo vemos, salvo la mejor opinión de ustedes. Y por otro lado, permítanme por favor, les platicamos ayer del proyecto de ciudadano que impulsa el proyecto ciudadano del proyecto Héctor Yunes Landa, que impulsa el licenciado Julián Francisco Montoya Zamudio, él en Cozoleacaque, pero que hizo una reunión, un encuentro que conjuntó a todos sus representantes distritales y municipales, y tuvieron invitados especiales, alcaldes electos y el empresario porteño don Armando Rotter Maldonado, que siempre está presto para opinar en el buen sentido de la política con la experiencia que tiene. Fue un buen alcalde. Y entonces Francisco Julián Montoya Zamudio, yo a veces le digo Julián Francisco, pero creo que es Francisco Julián, Francisco por su abuelo, papá de su señora madre, y Julián por su señor padre, pero el orden de los factores no altera el producto, no olvidemos. Y tuvo ese encuentro con siempre la misión. Él, decíamos, Montoya Zamudio siempre ha tenido la visión del servicio a la comunidad y ha trabajado, siempre ha estado en posiciones del gobierno, partidistas, y sigue trabajando por ese proyecto de Héctor Yunes Landa, que no tenemos duda se va a sumar al de José Francisco Pepe Yunes Zorrilla, el otro senador del PRI, que según trascendió va a rendir su informe legislativo senatorial el próximo sábado 9 de diciembre allá en el World Trade Center de Boca del Río. Y ya si ustedes creen que tiene alguna dedicatoria, algún mensaje cifrado en particular para alguien, pues ya eso queda a criterio de cada quien, pero está en jurisdicción de Boca del Río, que gobierna Miguel Ángel Yunes Márquez, el candidato del PAN-PRD. No se discute, nadie, al menos nosotros no lo dudamos, que él será ese candidato, y se va a encontrar, como su padre se encontró con su primo y tío de Yunes Márquez, Héctor Yunes Landa, y ahora se va a encontrar Miguel Ángel Yunes Márquez con Pepe Yunes Zorrilla, el senador, que no son familiares de los Yunes azules. Este Yunes tricolor, Yunes Zorrilla, no es familiar de los Yunes azules, pero sí existe una gran relación de amistad entre Miguel Ángel Yunes Linares y el papá de Yunes Zorrilla, porque es padrino, el papá de Pepe Yunes, de los 3 hijos de Miguel Ángel Yunes Linares. Entonces hay relaciones entre familias, pero en política, pues olvídense. Aquí los intereses políticos son una cosa y las relaciones sociales de amistad son otras. Se pueden llevar, pero hasta cierto punto, porque cada quien defiende sus intereses. Entonces sería este próximo sábado 9 de septiembre cuando el senador José Francisco Pepe Yunes Zorrilla anuncie ahí en esa rendición de su 5º informe legislativo senatorial que va a contender por la gubernatura de Veracruz 2018-2024, lo que aquí y en otros espacios nosotros habíamos afirmado que no la miramos así por la cercanía
que tiene con José Antonio Meade Puribreña, el ya candidato del PRI a la presidencia de la República, y que se lo llevaría precisamente para tenerlo muy cerca en la proyección y ejecución de la campaña. Pero pues a Meade Puribreña, no hay duda, le interesa mucho Veracruz y sabe que su gran amigo, el senador Yunes Zorrilla, es el mejor candidato del PRI para tratar de rescatar la gubernatura de Veracruz, y la pelea va a estar en serio. Se había hablado también de la posibilidad, ayer lo comentamos y ya lo habíamos dicho en otros espacios, ayer lo comentamos en la noticia en el café de Olmeca TV, que tal vez en el caso de Veracruz se podría dar una negociación entrecomillada entre el PRI y el PAN-PRD en Veracruz. ¿Para qué? Para dejarle la gubernatura a Miguel Ángel Yunes Linares, para su hijo, siempre y cuando existiera el voto diferenciado. Votar por la gubernatura por el PAN-PRD y para la presidencia de la República por el PRI. Pero, según esto, no habría habido arreglo, o algo sucedió que finalmente sí va Pepe Yunes. Esto automáticamente deja fuera de esa jugada al senador Héctor Yunes Landa, que ya contendió en el 2016 y ha seguido trabajando, porque él dice: yo voy por la gubernatura nuevamente. Esto daba, habíamos dicho también que podría ser una cosa de valores entendidos, porque nunca se pelearon los senadores tricolores, nunca chocaron entre ellos, sino que pensábamos que la insistencia de Héctor Yunes Landa en decir yo voy a buscarla nuevamente era para allanarle el camino a Pepe Yunes y que lo golpearan a él, no a Pepe. Y hoy automáticamente, a partir del sábado 9 de diciembre o antes, automáticamente Héctor Yunes se va a sumar, lo que decíamos ahorita en el caso del proyecto ciudadano de Yunes Landa, y que coordina acá en la zona sur el licenciado Montoya Zamudio. Se van a unir a esa causa priista, y pues seguramente que van a organizar un buen equipo de campaña y de trabajo. Así están las cosas, tómenlo con las reservas del caso, pero es lo que se ha comentado, así trascendió y nos llegó también a nosotros esta información de fuentes confiables, por supuesto, pero que todavía no ha dicho nada el senador Yunes Zorrilla, y sería hasta el próximo sábado 9 de diciembre, allí en Boca del Río, precisamente, donde decíamos con dedicatoria, o como gusten ustedes, o quién sabe, pero ahí va a ser el destape, para que, como diciendo, te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro, o te lo digo Yunes Linares, para que lo entiendas Yunes Márquez, y a ver qué pasa, porque van a salir chispas de esta contienda, como en el caso de la federal por la presidencia de la República, en particular o en especial de José Antonio Meade, que miren, levantó polvo y hasta polvareda, porque ahora resulta que ya salió López Obrador a decir que desde hace 6 meses él ya lo había destapado, que iba a ser el candidato Meade de la mafia del poder, y que decir, le inquietó a López Obrador, inquietó a Ricardo Anaya, inquietó al mismo Bronco y a todos. Por cierto que el Bronco ya acumuló el 50% del número de votos que necesita para que el INE lo palomee como candidato independiente a la presidencia de la República, y su más cercano perseguidor es Margarita Zavala Gómez del Campo, pero apenas con un 28.1%, o sea, va muy lejos. El Bronco va tendido, y todavía le faltan más de la mitad de las entidades, de las 16 que les autorizó o que los obliga el INE a recorrer para recolectar esas casi 800,000 firmas. Y bueno, pues esperemos que esto se siga poniendo bueno, y claro está que hasta mejor, porque ya el PRI
ya tiene candidato. Morena, pues también, aunque va a simular la encuesta, y por ahí se va a inscribir también Noroñita para hacerle al ensarapado. Por eso preguntábamos ayer, antier, en qué se parecen López Obrador y Yunes Linares, porque lo mismo hizo Yunes Linares en el 2016, que inscribió a Rafael Abreu Ponce como también aspirante a la gubernatura por el PAN-PRD, nada más para quitarle a Yunes Linares la etiqueta de candidato único y que no pudiese hacer pre-campaña, la pre-campaña interna. Entonces, si acá está el caso de López Obrador, que quiere simular esa democracia que ni en un caso ni en el otro existieron. El caso de Yunes Linares el año pasado, y ahora con López Obrador, pues tampoco, no hay tal democracia, ¿no? Simplemente son estrategias, son recursos a los que apelan los políticos y la partidocracia en particular para cambiar el curso de los mandamientos, en este caso del Código Electoral Federal y de los lineamientos que marca el propio Instituto Nacional Electoral. Así están las cosas, así siguen, y decíamos, nos gustan para que se pongan mejor o peor según lo que cada uno quiera. Dicen que cada quien ve o quisiera ver las cosas según con el color del cristal que le conviene. Pero además de esto, tenemos otras noticias que comentar con ustedes, porque imagínense que permítanme, por favor. Pues creo que es todo. Ya es todo, ¿verdad? Tenemos todo. Parece que ya por hoy es todo. Déjenme revisar aquí mi tumbaburros. No es todo, porque en nuestra columna de mañana abordamos algunos de estos temas y otros respecto a que la nominación de José Antonio Meade Puribreña, un no militante del PRI, para la presidencia de la República, podría detonar una purga, una limpia al interior del PRI a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en este momento Meade Puribreña no tiene compromisos con ningún grupo, grupúsculo o grupito del PRI, y entonces, como diciendo, si no me ayudas, como dicen, mucho ayuda el que no estorba. Y ustedes saben la historia del PRI, la debacle, a qué se ha debido, a ese grupo, a ese pleito entre grupos, entre corrientes, entre grupúsculos, que por la ambición del poder se han destrozado a sí mismos y se han llevado entre las espuelas al propio PRI. Entonces consideramos que es momento, si así lo vemos, porque decíamos ayer fue a visitar los sectores, pero como una cortesía y como un acercamiento, por supuesto, necesario, pero que como independiente, como no militante, no lo obliga la convocatoria a ello del PRI, pero lo hizo porque es la liturgia, es el rito tricolor que hay que seguir, y él lo sigue precisamente, pero que no echen las campanas al vuelo los líderes de grupos, de corrientes o de sectores, porque podría venir una barredora para cambiar también, así como la Asamblea 22ª cambió los estatutos, quitó candados para que pudiera ser el candidato un no militante como José Antonio Meade Puribreña. Así también podría hoy congelar a aquellos traidores que siguen dentro del partido, o aquellos tránsfugas que se han ido a otros y en cualquier momento podrían intentar regresar, no lo que se llevaron, sino por más. Bueno, pues en la columna de mañana citamos un ejemplo
para no ir muy lejos, en el distrito de Cozoleacaque. Ustedes recuerdan que fue por ahí diputado federal en tiempos del fidelismo Antonio Benítez Lucho, el originario de Hueyapan de Ocampo, gris como político a más no poder. Recuerdan que hasta hubo un autointento de secuestro para hacerse la víctima y una serie de cosas ahí que luego no hay nada oculto bajo el sol, todo se sabe, y es actualmente, gracias al PRI, el delegado del IMSS en la zona Veracruz Norte, con sede en la capital del estado. Pero él no ha dejado de darle de patadas a ese pesebre priista en ese distrito de Cozoleacaque. Se ha sabido cómo ha apoyado a opositores incluso del PAN, PRD, de Morena. Y en esta pasada contienda por las presidencias municipales apoyó a Magali Armenta Oliveros. Ella contendió por la alcaldía de Chinameca. Y ella ahora, pero contendió por Morena, hay que aclarar, no por el PRI, por Morena, y la apoyó Benítez Lucho. Magali Armenta Oliveros es esposa de Jesús Fernández Céspedes, que por recomendación de Antonio Benítez Lucho, el exdiputado federal y hoy delegado Veracruz, del IMSS Veracruz Norte, fue delegado de tránsito durante el duartismo en el municipio de Jaltipan. Jesús Fernández Céspedes, esposo de Magali Armenta Oliveros. Así se las gasta Benítez Lucho, pero no es la excepción de la regla en el PRI. Lo sabemos, como aquí en Minatitlán, Cozoleacaque y en todos los municipios, los 212, por lo que respecta a Veracruz, sin contar los demás, en los últimos tiempos siempre ha habido las traiciones, siempre. Esa es la partidocracia, y no solamente en el PRI, también en el PAN, el PRD, hoy en Morena. Lo vemos hoy como Julie Sheridan, pensando en sus intereses personales y no en los de su partido, pues ya se dejó querer por el gobernador para trasladarse, quitarse la chaqueta morenista, y seguramente hoy mismo ya se puso la panista perredista, y ya sabrá muy pronto, porque no tarda y la expulsan por traidora a Morena. Esto no se escapa. Otros traicionan a Morena, pero esos tienen patente de corso que les ha dado López Obrador para que no pase nada. Entonces, ese es el caso de Antonio Benítez Lucho, un caso que precisamente, si el PRI no mete las manos, no pone remedio y empieza por quitarlo como delegado del IMSS Veracruz Norte, seguirán haciendo lo mismo, porque tienen el poder que el mismo PRI les ha dado y lo utilizan para jugarle las contras, para pegarle de patadas a ese pesebre tricolor. Y todavía hay más. Vamos a narrar otras historias de estos priistas traidores, que decíamos los hay en todos los partidos, pero el PRI, por su mayor estructura, pues se lleva de calle a todos los demás partidos en ese renglón de las traiciones y de los tránsfugas, como les dijo Fidel Herrera Beltrán, que bien sabía de esto y que en estos momentos debe estar dándose de topes contra la pared, porque lo que viene en el PRI con este candidato que se sacaron, un as que se sacaron de la manga, así lo vemos y así coinciden mucha gente en cuanto a que José Antonio Meade Curibreña era el recurso exacto que el PRI necesitaba, para que le llegó como una bocanada de oxígeno, como esa que les dan y tratando de revivir a los enfermos en etapa terminal. En esas condiciones está el PRI, y así llega Meade Curibreña a tratar de levantarlo.
de rescatarlo. Una tarea no fácil, muy difícil, porque va a ser una contienda muy cerrada, muy peleada, pero tiene la ventaja que no es el clásico político demagogo populista. Decíamos ayer cómo lo vimos sorprendido ante tanto calor, supuesto calor humano, de que no eres tú el único, el idóneo, no hay otro, en fin, ya aprenderá, y ojalá no se lo lleve la corriente, porque entonces echaría a perder ese proyecto que decíamos está en buenas manos, tanto que vea usted las redes sociales cómo lo traen, ya lo están combatiendo, señal inequívoca, no lo decimos nosotros, señal inequívoca de que preocupa al enemigo, ¿no? Lo tiene preocupado. Al mismo López Obrador, que decía, resulta que él lo destapó de hace 6 meses, sí, porque también había dicho que el que llevaba el primer lugar en las encuestas era Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, por un lado, y que por el lado del frente, el que estaba mejor ubicado era Miguel Ángel Mancera, al que pues solamente conocen en la Ciudad de México, no lo conocen a nivel nacional, y eso convenía a los intereses de Andrés Manuel López Obrador. Pero esto se está poniendo bueno y viene para mejor. Por hoy es todo. Les agradecemos como siempre su compañía a esta emisión número 221 de Política a la Mexicana, correspondiente a este martes 28 de noviembre. Gracias por la gentileza de su acompañamiento, de su compartimiento, y porque miren ustedes, les decíamos ayer, y de veras nuestra gratitud porque vamos creciendo afortunadamente en cuanto a visitas, en la medida que ustedes nos hacen favor de compartirnos. Muchas gracias. Por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con esta emisión, decíamos, 221 de Política a la Mexicana, y mañana por aquí, si Dios no dispone de otra cosa, aquí estaremos. Pero si hay algo antes que sea necesario comentarlo, pues por aquí estaremos. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.